Hey chicos, aquí estoy yo, Cater MGS, y ando con Andrés T. Y esta vez venimos con un podcast nuevo donde vamos a hablar sobre terror, suspenso y miedo. Tal vez asuntos que nos han pasado, asuntos que les han pasado a distintas personas. Así que si les pasó algo paranormal, nos pueden mandar mensaje o su noticia o su historia. Entonces, en este tema, pues tal vez vamos a hablar del miedo, de cómo es psicológicamente a los adultos, a los niños y a los adolescentes, cómo nos afecta. Así que, Andrés T, dime cómo vamos a hablar bien de estos temas. Bueno, buenas chicos, chicas, adelante, vamos a seguir con este tema, precisamente el miedo. Habíamos tomado el tema precisamente, pero queremos compartirlos con ustedes. Nosotros lo hicimos por acá por nuestra parte, pero queremos compartirlo con ustedes. Y vamos a comenzar primeramente con qué es el miedo, cómo se interpreta el miedo. Normalmente el miedo es algo que nosotros los humanos le tomamos ese nombre, ya que es un sentimiento que es como decirte, es como una cosa mental que te provoca esa sensación. Muchos no saben cómo es esa sensación cuando está empezando, ya que muchos lo expresamos ya sea en películas de terror o historias de terror, pero en sí, ¿qué es el miedo en ese método? Bueno, mira, el miedo en sí es lo siguiente. El miedo es un sentimiento que tenemos todos. Es un reflejo que tenemos nosotros los seres humanos como defensa, ¿sí? Y digo seres humanos porque incluso hasta los animales lo tienen, ¿sí? Cuando un animal se asusta, reacciona de alguna manera. Nosotros como personas reaccionamos diferente a los animales. Sí, realmente la forma en la que nosotros nos expresamos, una de las formas es con la piel erizándose, otra se te empieza a alterar el corazón. Eso es una forma de que el humano exprese el miedo. En sí así es como lo siente, ¿sí? Pero en forma de expresarlo son variados. Vamos, hay miedos que son distintos y los hemos expresado y los hemos sentido, ¿sí? En niños como en adolescentes y en adultos lo sentimos diferente. Hay miedos que prácticamente nos congelan, no podemos reaccionar al instante. Pero tú andas hablando de los 16 tipos de miedo. Entonces, si quieres, hacemos ya una pausa informativa. Ya sabemos de qué va a tratar el tema. Un descanso nos vamos a tomar, tal vez beber un poco de agua, porque sí, este tema va para largo. Entonces, esperen aquí, no se vayan y ahorita nos vemos. Bueno, chicas, chicos, seguimos adelante. Vamos a hablar de los 16 tipos de miedos. Si es que tenemos el suficiente tiempo, los vamos a decir todos. Si no, pues daremos una segunda parte. Pero vamos a comenzar con el número 1, el miedo real. ¿Qué es el miedo real, caballeros? El miedo real hace referencia a un tipo de miedo que se construye a partir del componente reales. Por ejemplo, el miedo a sacar de un lugar alto poco seguro cuando existe la posibilidad real de caer al vacío. Se trata de un patrón activaciones fisiológicas y emocionales. Tiene valor adaptativo porque nos lleva a evitar el peligro de manera inmediata. Muchas veces identificadamente de nuestras intenciones conscientes. Entonces es un miedo que evita hacer ese acto, como si estás digamos que estás en lo más alto de un edificio. Tu propio miedo provoca de que no trates de saltar o no te pongas a la orilla porque puede caer y puede ser un accidente fatal. Muchas de las veces los padres les dicen a los niños: no hagas esto porque te puede pasar esto. No es tanto el que inculquemos el miedo, sino que el miedo como padre ya lo traes. No quieres que tu hijo se dañe, ¿sí?
Entonces, por lo mismo, de cierta manera inculcamos el miedo a que no hagan las cosas. ¿Por qué? Porque se van a provocar un daño. Entonces sería un miedo real, porque así lo estamos inculcando ya. O sea, es un miedo que también se puede configurar por un miedo a ti mismo, como al poder chocar en un carro. También el mismo miedo del real provocas, tu propia mente provoca ese sentimiento de que no lo tengo que hacer porque me puede pasar algo ya fatal o algo en lo que me puedo arrepentir. Así es, así también estamos provocando el segundo tipo de miedo, caballeros. El segundo tipo de miedo es imaginario. Que viene siendo el irreal o irracional. Exactamente, es lo que estábamos comentando. Nosotros tenemos el miedo de que, digamos, el ejemplo que puse, que el niño se haga daño. Es un miedo real. El miedo irreal es el niño cuando ya está imaginándose el daño que se está haciendo. Ya se lo está imaginando, se está provocando el miedo. Más bien, el miedo irreal tiene su origen en el pensamiento imaginario distorsionado y catastrófica, que es esa forma. Por ejemplo, el miedo a hablar en público o el miedo a volar son miedos no adaptativos en los que en la que la realidad no exista un peligro real. También en muchos casos este tipo de miedo puede transformarse en una fobia. Es algo que ocurre cuando este malestar o las estrategias que utilizamos para evitar estos momentos interfieren de un modo con nuestra calidad de vida. Así es, si se fijan, el miedo se va generando como lo vamos teniendo en sí mismos. Nuestro miedo nos provoca el querer salir adelante. ¿Qué quiere decir esto? La sobrevivencia. Nuestra sobrevivencia es importante para nosotros como seres humanos y nos produce el miedo, el morir o el dañarnos. Pero aparte, el miedo irreal a muchos les ha funcionado, que por eso es por lo que parece la ciencia ficción en películas. Porque es un miedo que está contando la realidad, pero con el cambio de lo irreal. Entonces es ese método que te hace cambiar una forma de pensamiento del miedo. Aquí lo que influye mucho es el medio ambiente y la forma en que piensas. Muchas veces el mismo miedo nos hace ver el cómo nos imaginamos las cosas. Ya sea que estemos en un lugar oscuro y comencemos a pensar, simplemente con el hecho de pensar de que algo o alguien está con nosotros y que empieza ese miedo. Ok, vamos con el tercero, ya de una vez. El miedo normal. El miedo normal es aquel que tiene un carácter adaptativo y se presenta ante un estímulo que puede ser dañino para la persona. Es de corta duración en sí, no interfiere con la normalidad de la vida cotidiana y pone al individuo en estado de alerta. Por ejemplo, al ver una serpiente. Es un miedo que, digamos que también puede ser un miedo a la araña, pero ese ya también sería una fobia. Bueno, nos habla de la vida diaria. En sí también tenemos miedos. Cuando en las mañanas que nos levantamos y salimos a nuestros trabajos, a nuestras escuelas, nos vamos cuidando en las calles. No sé si te has fijado que, por ejemplo, cuando cruzas una calle, te fijas para todos lados. No es simplemente por el hecho de que tú te estés cuidando de los vehículos, sino que incluso tienes el miedo inconscientemente, no te das cuenta, pero estás cuidándote de la misma muerte, de que no te vaya a pasar un accidente o a lo trágico, pues ya que no vayas a morir en un accidente, ¿sí? Entonces es un tipo de miedo que pues en sí ya lo llevamos pues inconscientemente. Sí, es como le dice el nombre, es un miedo normal. Es un miedo que creces con él en sí. Así es. El cuarto es el miedo patológico. Este tipo de miedo se activa aunque no haya peligro y puede prolongarse indefinidamente.
Su nivel de interferencia en el funcionamiento cotidiano es alto, produce un gran malestar psicológico a la persona que lo padece y a veces también afecta a la tercera persona por sus efectos en la conducta social, por lo que requiere tratamiento. O sea, es un miedo que se puede plasmar no solamente en una persona, sino que en dos. Se la puedes contagiar al otro, a lo cual aquí por lo visto que lo que dice, necesitas tratarlo. Sí, no, hay mucha gente que por ahí tiene algunas fobias y sí es cierto, el miedo se contagia. Yo he visto experimentos donde se ponen personas de diferentes edades en un área cerrada, ¿sí? Con la luz apagada. Entonces lo que tratan el experimento es de que estas personas tratan de sobrevivir por sí solas. Entonces el encierro por mucho tiempo a algunas personas les empieza a afectar. Eso es lo que le llamamos miedo colectivo, ¿sí? Ya estamos empezando a imaginarnos que vamos a morir en ese lugar o que simplemente no vamos a poder salir. Y poco a poco vamos a contagiar a las demás personas. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona, por ejemplo, grita en un avión, bomba? Todos entran en pánico. Entonces es un miedo colectivo. Empiezas a contagiar de tu propio miedo, aunque no haya una bomba y tú ya te lo imaginaste, tu propio miedo ya está provocando miedo a las demás personas. El otro es el miedo físico. Es el miedo físico en el temor a sufrir sensaciones dolorosas derivadas de un estímulo externo real o imaginario. Por ejemplo, el miedo al médico. En muchas ocasiones el miedo físico es difícil de controlar, ya que puede hacer que nos movamos automáticamente, involuntariamente, para esquivar lo que nos da miedo, tomando el control del cuerpo durante unos pocos segundos. Digamos más fácil, el miedo a las agujas, el miedo a ir al médico, el miedo al dentista. Algunas personas que padecen este tipo de miedo son muy extremistas. El hecho de que no se quieren acercar ni a los cuchillos, digámoslo así. ¿Por qué? Por el miedo de sentir el dolor simplemente de haberse cortado. ¿Sí me entiendes? Sí. Ese se puede decir que puede ser un ejemplo del tipo de miedo que estamos hablando. Y este tipo de miedo es el no sentir el dolor, no querer sentir el dolor. Lamentablemente el dolor es una de las cosas más normales del mundo. Exactamente, porque es nuestro cuerpo el que nos está diciendo, ¿sabes qué? Algo está mal. Cuando ya está doliendo algo, pues prácticamente hay que ir con el doctor. ¿Por qué? Porque ya nuestro cuerpo nos está diciendo, ¿sabes qué? ¿Tienes algún problema o algo está mal en tu cuerpo? Porque ya se está sintiendo el dolor. Es una señal que tiene el cuerpo fisiológicamente hablando, para alertar a la persona que tiene que checarse. Sí, en esto tan solamente estamos hablando de distintos miedos. Entonces, otro de los miedos que realmente hemos visto muy común es el sexto, que es el miedo social. Este tipo de miedo ocurre en respuesta a un estímulo externo que se integra a nivel social. Se caracteriza por aquellas situaciones en las que las personas sienten que puede ser ridiculizado o piensan que será juzgado, haciendo ridiculeces por los demás. Así pues, lo que produce temor es tanto la previsión de la humillación, como quien dice. Vamos, mucha gente no se abre o no habla con otras personas precisamente por eso. El tema que habías comentaste de ser humillado. Pero más que nada es un tipo de protegerse del ser dañado por otras personas. Por ejemplo, una persona que está siendo víctima de bullying.
¿Qué es lo que provoca este tipo de miedo? Que esta persona no siga teniendo relación o no tenga amistades con otras personas por el miedo a que le vayan o le sigan haciendo daño, ya derivado de agresiones, ya sean físicas, psicológicamente, a esa persona. Yo digo que muchos tenemos ese miedo empezando tan solo en el exponer. Tenemos miedo de equivocarnos y de que se burlen de nosotros. Entonces, ese miedo también cuenta aquí. Exactamente. Por ejemplo, el locutor a veces se traba o no sabe qué decir, y es cuando tiene ese pequeño miedo de ser ya la regué y en público, ¿no? Y ese es otro tipo de miedo que ahorita vamos a comentar. Vamos con el siguiente. Por ahí viene. Que nos ha pasado. Por eso ahorita les hablo de Titans Black, porque es un gran ejemplo de esto. Así que de una vez vamos a hablar por qué Titans Black también ya no está haciendo podcast, y si va a volver a hacer podcast, de qué se va a tratar. Vamos con el séptimo miedo, que es el miedo metafísico. El miedo metafísico es un miedo que tiene su origen interno y no se nutre de fuentes empíricas. Puede estar asociado a patologías como la depresión endógena. Puedes saber más sobre ese trastorno en otros artículos, que es depresión endógena, que es lo que ahorita acabo de decir. Bueno, este tipo de miedo es más que nada mental. Exactamente, ¿no? Es más que nada mental. Pues prácticamente la enfermedad del miedo metafísico es aquel miedo que nosotros mismos nos provocamos. El miedo de, por ejemplo, el que ya habíamos dicho, de equivocarnos, el miedo de sentir el dolor. En sí, pues nos habla prácticamente de todos los tipos de miedos que podamos nosotros imaginarnos o pensar. En este caso también incluye lo que viene siendo el miedo, pero lo podemos ver distinto, porque varios directores han tenido miedo y de esos miedos han hecho películas demasiado buenas de terror. Con nosotros tenemos pensado así de películas de terror que quedan muy bien. Tenemos a Guillermo del Toro, algunos de sus sueños los convirtió en películas, no tan solo así fue la película del orfanato. Exactamente, ¿no? Muchas personas se inspiran en su propio miedo. Stephen King, no nos vamos lejos, es un escritor de suspenso y terror, y la mayoría de sus películas han sido un éxito y son sacados de sus propios libros. Incluso otras películas que han llevado que son historias reales, pero son películas que no solamente te pegan ese miedo al ver al actor que está con miedo, sino que también tu propia mente empieza a jugar contigo y te provoca un miedo mental. No vamos lejos, El Conjuro ha hecho una buena saga y aún así te ha dado miedo sus películas. ¿Por qué? Porque se te pega y estás pensando en qué es lo que va a continuar o qué susto me van a meter. Hay películas que no pasan de moda, son muchas las variadas, y en sí son muchas las que se nos quedan en nuestras memorias e incluso nos siguen, porque díganme quién no le ha pasado que ha visto una película, duerme y sueña incluso con el personaje de la película, ¿sí? Entonces muchas veces este tipo de películas nos queda proyectado ese miedo, pero en sí no se compara el miedo que vemos en las películas con el miedo que sentimos. Igual que las series y reality shows, no solamente el miedo y el suspenso te deja cautivado por ellas, eso lo vemos en Extra Normal, que incluso nos contaban historias de las casas a las que iban a visitar, a lo cual también investigaciones sobre leyendas. No estamos diciendo que no las vean porque les van a provocar un miedo mental, sino que es un ejemplo de lo que realmente tu mente es capaz al ver eso. Así que vamos con el siguiente miedo, que es el número 8. Bueno, el 8 es el miedo a la incertidumbre. El miedo a la incertidumbre es un miedo que ocurre cuando nos cuesta visualizar el
el futuro que nos queremos, la verdad. Exactamente, ¿esto qué se quiere decir? Que muchas de las veces nosotros tenemos miedo a fracasar, Digamos a que no nos salgan las cosas como nosotros queremos. también este miedo recibe el nombre de miedo a lo desconocido. Así que este miedo es el no saber qué es lo que te va a pasar en el futuro. Y está íntimamente relacionado con el desarrollo personal. Cuando una persona siente miedo a la incertidumbre, no sale de su zona de confort, no sale de la zona en la que está. Desgraciadamente, cuando sucede esto, muchas de las veces nos enfrascamos en digamos que en un capullito donde no queremos ser tocados. Nos hace más fácil seguir con nuestra propia vida y nunca vemos el progreso de lo que podemos ser capaces. Bueno, el miedo número 9 es miedo al compromiso. Este tipo de miedo se presenta principalmente en las relaciones de parejas. Hace referencia al sentimiento o emoción de miedo que se experimenta al ver que la vida de uno es entregada a otra persona. En ocasiones ocurre porque las personas simplemente no quieren entrar, o sea, no quieren entregar su libertad. Otra vez porque las personas han sufrido en una relación amorosa anterior y no quieren, comprometer de nuevo matrimonio. Aquí, desgraciadamente, pues sí, nos ha pasado a muchos de nosotros, en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, en nuestra niñez, incluso por ahí algunos. El miedo al compromiso, es, yo puedo decirlo que es como un trauma que uno tiene y no nos deja seguir adelante, no nos deja progresar como persona y nos mantiene en un solo lugar. Más bien es un miedo que uno dice, voy a entregar todo, ¿qué va a hacer? Vivir con ella, parte de mi dinero, parte de mi diversión. Y como muchos prefieren divertirse solos, tienen miedo al estar encerrado con una persona, como quien dice. Se puede expresar también así, ya el método hacia el método juvenil. Lo digo porque yo soy joven y tú ya has vivido esa parte de sentimiento y expresión. Así es, ¿no? O sea, yo por experiencia lo puedo decir, sí se tienen varios miedos en una relación. No simplemente los miedos, a hacer vida con una pareja, sino el fracasar como pareja. Pero, pues, ahora sí, como dicen por ahí, el que no se arriesga no gana. La verdad. El número 10 es complejo de Jonas. El complejo de Jonas también se conoce como miedo a alcanzar el éxito. Es un término que surge de la psicología humanista, en el que la persona siente ansiedad y pánico por su propia autorrealización o el desarrollo de su talento. Muchos lo vemos así. Muchos no se expresan o no estudian lo que quieren por miedo de no aventajar eso o miedo al no poder evolucionar en lo que quieren. Sí, muchos tenemos ese tipo de miedos. Por ahí la lista pues son 16 miedos. Vamos en el miedo 11, ya en el 11. Pero sí, este es uno de los miedos más grandes y el que más conflictos te puede provocar. ¿Por qué? Porque no te dejas superarte como persona, como ser humano. Si tienes un trabajo y entras en una zona de confort donde tú dices yo aquí me quedo, es que no te has explotado al máximo. No sabes realmente lo que eres capaz. Tú como ser humano, como persona, eres capaz de más que eso que estás haciendo. Y si tienes ese miedo, pues nunca vas a salir de ese lugar. Ahora sí que nos salimos del hoyo y nos quedamos ahí. Pues es un decir de eso. El miedo número 11 es miedo a ser descubierto. Un miedo que se caracteriza porque la persona ha hecho algo que se considera malo o ilegal y por tanto no quiere que se le descubra esa cosa que hizo. Experimentan en las personas mentirosas y los individuos que tienen algo que ocultar. Normalmente lo usan en asesinos seriales o en criminales para saber qué es lo que hicieron y cuál
es el crimen que se le puede culpar. En sí, nuestro propio miedo a ser descubierto nos delata. Muchos agentes de por ahí de, digamos, policías, al hacer algunas preguntas analizan el tipo de miedo que provocan a estas preguntas. Entonces nosotros mismos nos delatamos. Cuando un niño se porta mal o hace algo malo, por ahí se le empieza a hacer las preguntas según la reacción que tiene. Es cuando se les cacha y pues te das cuenta cuando está mintiendo. Entonces ahí el miedo incluso es expresado corporal y físicamente. No solamente en eso, sino que se pueden trabar o la expresión del rostro es una forma en la que puedes darte cuenta si miente o no miente. Algunas veces hemos visto que usan aparatos en el juzgado para saber si el acusado dice la verdad o dice la mentira. En un caso de oficiales hay algunos momentos donde una persona, por no querer decir, no sé, si lleva algo ilegal en el bolsillo al momento que le está preguntando el oficial, luego se empieza a tocar en esa zona o empieza a negarlo todo o pone una cara donde se le ve que está preocupado y nervioso por lo que lleva. Bueno, existe también el bolígrafo. El bolígrafo también nos sirve para detectar las mentiras, pero en sí, pues el mismo miedo es el que provoca las sustancias químicas, que el bolígrafo es el que pues lee el aparato, las sustancias químicas, y es cuando se dan cuenta si está mintiendo o está diciendo la verdad. Vamos con el número 12, que es el miedo al fracaso. El miedo al fracaso es un tipo de miedo que causa mucho sufrimiento y que está relacionado con las expectativas que tiene una persona. Se relaciona también con la opinión de los demás. Lo experimentan sobre todo las personas perfeccionistas. Bueno, el miedo al fracaso, pues todos lo tenemos. Nadie queremos fracasar como personas, como hijos, como padres, como hermanos, como en sí como personas. Nos gustaría ser a todos reconocidos, tener algo que tú digamos marca algo, ¿no? Exactamente, sí. Algo que nos marque como personas, algo que dejemos como para que nos recuerden. Pero por lo visto este tipo de miedo es también como un trauma para aquellos que son perfeccionistas, que quieren ser perfectos en cualquier cosa que estén haciendo. Así es. Cuando quieres ser perfecto, siempre sale algo mal. Sí. Entonces es el miedo de que salga eso mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos que, precisamente lo que te decía, queremos que ser reconocidos. Yo por mi parte me gustaría ser reconocido por mis logros, pero mis facultades a veces no me llega a tener esos tipos de logros. Entonces ya tengo el miedo de que no voy a lograrlo. Ya tengo el miedo de que no lo voy a hacer. Ya tengo miedo de que no voy a llegar a hacer lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces el miedo ahí está. Ok, vamos con el número 13, que es miedo a la soledad. El miedo a la soledad es un miedo que experimenta todo el mundo, pues los seres humanos somos seres sociales y necesitamos a los demás para gozar del equilibrio emocional necesario, para hacer frente a los demás que puedan surgir en nuestro día a día. El miedo a la soledad también lo sufren aquellas personas que están en una relación y no quieren quedarse solas. Bueno, el miedo a la soledad, en sí el ser humano necesita vivir en sociedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un medio para nuestra propia protección. Más fácil, como dijo mi amigo Axel, el ser humano está acostumbrado a evolucionar en grupo. Entonces tiene el miedo de estar en solitario y no avanzar de ahí. Exactamente, ¿no?
Muchas veces estamos viendo una película de terror y preferimos tener a una persona a un lado. ¿Para qué? Para compartir, digámoslo así, compartir el miedo, ¿no? Y sí se logra. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si tú estás tranquilo y la persona está alterada, te llega a alterar a ti también. Sí. Entonces, en sí necesitas una compañía, y el miedo a quedarte solo existe. Sí, existe en muchas personas, la verdad. La número 14 es miedo al divorcio. Si el miedo a la soledad hace referencia a las personas que están en pareja y no quieren quedarse solas, pero también hay, digamos que individuos que sienten una gran angustia por divorciarse. Si el miedo a la soledad es más bien relacionado con un sentimiento inherente del ser humano, el miedo al divorcio se relaciona más bien con la cultura, con el miedo a lo que pensarán los demás del fracaso del matrimonio. Pues sí, ¿no? Este es un miedo enfermizo que no solamente daña a la persona que tiene el miedo. Y es más, no solamente lo estamos viendo también expresados en el miedo en el divorcio, sino en el miedo en separación de una pareja. Pues sí, ¿no? Porque aunque ya no sientas nada por esta persona y tienes miedo de dejarla ir, pues lo estás haciendo daño. ¿Hasta dónde está llegando este tipo de miedo? No solamente se hace daño a sí mismo, sino se hace daño a otra persona. Muchas de las veces, el miedo de dejar ir a una persona, ¿qué es lo que nos provoca? Se puede decir que los celos, la angustia, el hecho de que, por ejemplo, que llegue tarde, ya estamos pensando cosas que no son miedos que provoca que no seas feliz. Digamos que también provoca depresión, porque puede ser un pensamiento de que ¿por qué ya no volvió? ¿Ya no me quiso o qué? Exactamente, ¿no? Y es cuando cometemos algunas locuras por ahí. Este es uno de los miedos que sí, yo digo que también se deben de tratar psicológicamente. Sí, la verdad. Porque no solamente tan solo para tener su propio número de miedo, tiene que andar entre un miedo enfermizo y un miedo casi sano, porque está más allá del miedo a ser una persona solitaria. Exactamente. Entonces vamos con el miedo número 16, que ya es la última, que son fobias, un miedo patológico que experimentan muchas personas y que requiere de tratamiento psicológico. Para ser superado son las fobias. Existen muchos tipos de fobias y suelen llamarse también miedos condicionales. Mucho lo hemos visto con miedos a las arañas, miedo a las serpientes. Incluso hay un miedo que es una enfermedad psicológica, que es el miedo a los viernes 13, a los días viernes 13. También hay otros miedos que te llevan, no sé, a un pensamiento, que también es el miedo a las alturas, miedo a volar, miedo a viajar. Son distintos que se juntan ahí y se convierten en una fobia. Pues en sí el miedo a las fobias, digámoslo así, las fobias pues abarcan los 15 diferentes miedos que hemos visto, porque son fobias, ¿sí? Muchos son tratados. Muchos y otros tienen que no ser, son tratados. y otros tienen que ser tratados. Pero la fobia en sí es el miedo puro, que es el que te paraliza en cierto momento. Como tú acabas de decir, gente que tiene miedo, digamos, a las alturas, gente que tiene que salir a otros países, que tiene que volar, cuando van en el avión se paralizan por miedo de caer. Digamos que ese miedo te lleva a tu éxtasis de ese sentimiento. Por ahí hay una película muy antigua, si mal no recuerdo, creo que es de por ahí de los 80s, se llama Aracnofobia. Algunas personas la conocen, otras personas pues a lo mejor no han escuchado hablar de ella. Por ahí se las recomiendo. Es una película que, a pesar de que es de los 80s, es una película muy buena. En su momento pues a mí me impactó. Y precisamente habla de eso, de la fobia, ¿sí? Y cómo
lo experimentan cómo lo algunas personas. experimentan algunas personas, y nos da un amplio criterio de cómo es este tipo de fobias, y no por el hecho de que sea una película quiere decir que todo es real. Recuerden que pues algunas películas están hechas de la fantasía, otras de la realidad, pero agregándole un poquito más. Sí, en estos casos lo hemos visto en la fobia del miedo al fantasma también. Tan solo con hasta el viento tiene miedo. Vemos que una persona se puede paralizar al ver una persona que no conoce, pero que vivía en su tiempo. Vamos, este tipo de película mexicana, por ahí algunos lo han visto, salió una secuela, digamos, nueva, pero si han visto la antigua, es un miedo que te provoca la película y no por tantos efectos especiales. Es una película que más que nada el audio, el tipo de audio que se usó en esa época, y el tipo de actuación de las actrices, porque la mayoría son actrices, te provoca ese tipo de miedo. El suspenso, la angustia, todo está reflejado en el rostro de las actrices y tú lo experimentas. Te imaginas estar ahí, incluso cuando se escucha el viento, cuando sopla. Es una de las películas que pues para mí, para hacer una película antigua, todavía tiene impacto. Otras cosas que son demasiado pegadas a la fobia son, como tú dices, son miedos que te paralizan, o miedos que sin pensarlo te provocan una acción. Entonces muchos tenemos un miedo que es a la oscuridad. Nos provoca esa fobia, aunque nosotros también lo llamamos miedo normal, porque corremos de un lugar donde está oscuro, por miedo de que algo esté ahí o de que alguien esté ahí. Bueno, ese es el miedo imaginario. O sea, cuenta entre los tres. Sí, está entre los que ya habíamos nombrado, y es un miedo que lo produce nuestra propia imaginación y el medio ambiente. Lo que yo había comentado hace unos momentos, el que el medio ambiente nos envuelve. ¿A quién no nos ha pasado que hemos pasado, digamos, por un lugar solitario y sentimos la sensación de que alguien va atrás de nosotros, o que de alguien nos está mirando, nos está observando? Sentimos ese miedo y volteamos y vemos para todos lados. Muchas personas, dependiendo de su religión, y es respetable, muchas personas incluso hasta hacen una oración. ¿Para qué? Para alejar eso que ellos están sintiendo. ¿Sabes qué? Vamos a una pausa y ahorita nos despedimos. Aquí nos damos un tiempo, ya que ya hablamos de todos los miedos y ya estamos a punto de terminar. Así que esperen, ahorita nos despedimos. Chao.